Buen día, chavos, es un gusto estar hoy con ustedes. El día de hoy vamos a ver la materia de literatura para preparatoria de cuarto semestre. Espero que se encuentren bien ahí en sus casas, pónganse cómodos para dar inicio a este pequeño video a la clase de hoy. Pero no quiero entrar al tema sin antes dejarles una pequeña reflexión. Dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, es un texto que a mí en lo particular me gusta mucho, lo recuerdo hace mucho tiempo, y yo creo que aquí está claro el mensaje que nos quiere decir, es de que pues que meditemos en los mandamientos de Dios, que si nosotros le ponemos empeño, le ponemos esfuerzo en meditarlo, pero no solamente en leerlo como un libro más, sino que podamos poner por obra eso que leemos. Entonces dice que esta bendición sobre nosotros pues estará en nuestras vidas, hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra confianza en lo que es en la palabra de Dios, y a nosotros como jóvenes, si sabemos desde esta etapa de nuestra vida a consultarle a Dios, a pedirle su consejo, a pedirle su sabiduría. ¿Y dónde podemos encontrar eso? Pues a través de su escritura, a través de su palabra. Entonces es una pequeña reflexión que a mí me ha gustado mucho. Yo lo recuerdo desde hace algún tiempo y me ha servido a lo largo de mi vida. Se los digo como experiencia, que si nosotros sabemos poner esa confianza en Dios, ese apoyo en Él y en su palabra, con el paso del tiempo, tal vez no en el tiempo que nosotros queremos específicamente, pero Él nos hará prosperar en todo lo que hagamos y todo nos saldrá bien. ¿Por qué? Porque meditamos en este libro, en su palabra, o la Biblia, como le llamen ustedes. Entonces, si nosotros lo hacemos, créanmelo, se los digo, ténganlo por seguro que Dios va a bendecir su camino a lo largo de su vida. El tema del día de hoy, chavos, es referente a la poesía virtual y otras propuestas. Vamos a ver lo que sería una pequeña definición de la poesía virtual. Dice que se realiza como un poema, dice que implica todo un diseño para ser recibido, recepcionado mediante la pantalla o display, que es su soporte esencial, o sea, es mediante la computadora, mediante la red, puede ser ejecutado mediante la realidad virtual y asimilado por los medios de recepción de tal técnica. Bueno, este tipo de poesía es una poesía experimental, contemporánea, que ha adoptado diferentes formas, y en este movimiento de poesía virtual empezó a surgir a partir de en los años 50 aproximadamente. Y este tipo de poesía, pues lo que nos dice que su mayor o su soporte principal es a través de la red, obviamente en internet. Vamos a ver tal vez unas características de ella también y otro tipo de poesía en las siguientes diapositivas. Como parte de la poesía experimental también podemos encontrar lo que es el letrismo. ¿Y qué nos quiere decir que es el letrismo? Bueno, fue un movimiento poético de vanguardia. Su creador fue el poeta rumano Isidor Isu. Publicó su manifiesto en el 45, en el cual propugnó por un nuevo tipo de poesía. Dice que atenta solo al valor sonoro de las palabras, mas no a su significado.
Como podemos ver en la imagen, ya es un tipo de poesía que ya no es como la de antes, que se escribía en versos, que la podíamos encontrar, la podíamos identificar fácilmente, sino que ahora nos puede mostrar a través de imágenes lo que nos quiere dar a conocer el autor. Entonces el letrismo es parte de la poesía experimental o la poesía alternativa, parte de este movimiento también. Y vamos a ver algunos. Si ustedes pueden ver ahí, pues ya las imágenes, ya hablamos de que, pues si algunos entenderemos, si entendemos la palabra poesía y si vemos estas imágenes, pues no nos damos cuenta de qué se refiere. Por eso les digo que es un movimiento pues vanguardista, un poco más moderno, ya no tradicional, en la forma en cómo quieren expresarse los autores. Y de hecho, pues en lo personal, este tipo de poesía puede ser llamativo para los jóvenes. Pues hay más ejemplos, obviamente, solamente tomé unos para poderlo presentar el día de hoy, pero ustedes pueden consultar más ejemplos o más obras mediante la red, mediante el internet. Ahí van a poder encontrar más de estas obras. Otra propuesta de la poesía experimental es el concretismo, y este nos dice que fue un movimiento vanguardista que surge en Brasil en 1952. Las piezas de poesía concreta eran concebidas como ideogramas, y podemos ver un ejemplo ahí y en la siguiente lámina. Si se fijan, podemos observar que el letrismo y el concretismo, pues ya nos habla o ya trata de otro tipo de poesía, o sea, no como la tradicional que conocemos. También dentro de esta poesía experimental pues existe la poesía visual, y dice que se define como el subgénero lírico que utiliza para su desarrollo y creación fórmulas que entran por los ojos. Entonces, a diferencia, por ejemplo, en la poesía visual a la tradicional, en la tradicional lo importante era el sonido de las palabras, cómo rimaban esos versos, lo que al momento de que se llevaba a la lectura de una poesía. Ahora no, ahora la poesía ha ido cambiando con el paso del tiempo, y dice que la poesía visual no se hace para ser declamada como la tradicional, sino que necesita un soporte impreso, dibujado o pintado. Se vale de formas e imágenes que se entremezclan a veces con las palabras. También, como cualquier otro movimiento o expresión artística, está constantemente buscando nuevas formas de manifestación. La sorpresa es parte de la poesía visual. Aquí podemos ver un tipo de ejemplo de poesía visual. Si se fijan, pues ya no se escribe como antes. La tipografía es diferente a una poesía tradicional. Tal vez es más llamativa. Esto lo podemos encontrar en carteles, en espectaculares, en anuncios, en folletos, a diferencia de la poesía tradicional que no está actualmente tan representada. Parte de esta poesía visual también podemos encontrar aquí lo que se llama el caligrama, y dice que al principio la escritura fue de carácter pictográfico a principios del siglo XX. Este autor, Guillaume Apollinaire, idealiza el verso libre creando los caligramas, en los cuales se representa la imagen del discurso dibujándola con sus mismas palabras. Y vamos a ver un ejemplo. Si se fijan ahí, tenemos un dibujo, una imagen de una mariposa, y el texto o lo que nos está diciendo el autor pues habla acerca de las mariposas. En la otra imagen, que habla acerca de lo que es el tiempo, podemos ver el contenido de la poesía con la imagen de lo que es un reloj de arena que nos interpreta lo que es el tiempo.
También dentro de la poesía visual podemos encontrar los acrósticos, que tal vez estos ya son más conocidos por ustedes, que dice que es uno de los juegos literarios más antiguos y populares. Es un poema donde las letras iniciales de cada verso forman una palabra o frase. Bueno, eso ustedes ya lo conocen, yo creo que ya han hecho algunos de estos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se realiza un acróstico resaltando las primeras letras de cada palabra, perdón. Mientras, por ejemplo, ahí tenemos dos. Muy sencillos, estos acrósticos son cortos, pero puede haber, o sea, de más contenido, más información, más largos. ¿Para qué? Porque actualmente es el tipo de poesía que estamos viendo ahora. Ustedes tal vez ya no estén tan interesados como en la poesía tradicional. Bueno, solamente aquellos que sean un poco más románticos, pues sí, la poesía tradicional es una buena forma, por decirlo así, de nosotros poder aprovechar nuestro tiempo. Por ejemplo, en lo que es también, pues en la poesía virtual, vemos que se basan en sus soportes son pues a través de la tecnología, a través de la red, y es donde lo podemos encontrar. O sea, necesita un espacio computarizado y que permite concebir eventos fundamentales de una nueva estética. A diferencia de la poesía tradicional, vemos que la poesía visual, virtual y algunos de los mencionados pues rompe con todos los esquemas de la poesía tradicional. Aquí vemos que ya no solamente importa el sonido de las palabras o cómo están o la rima de estas, sino que ya agrega imágenes, figuras con el mismo contenido de la poesía, para que también sea más atractivo a los que lo estamos leyendo, sea más atractivo a la vista también, porque les digo, lo podemos encontrar ya este tipo de poesía pues ya en muchos lugares, desde internet, espectaculares, medios de comunicación, ya sea escrita. ¿Y para qué nos sirve conocer este tipo de poesía? Pues si alguno está interesado en realizar, ya que esto es más moderno, pues aquí tendrían una buena oportunidad los que quieran adentrar a este tipo de literatura. Pues ya tienen a grandes rasgos ahora sí que pues de lo que se trata esto, pero ustedes pueden seguir investigando más si es de su agrado. Yo creo que para este tiempo es más de nuestro agrado la poesía visual, ya que con la generación de imágenes pues se nos hace más atractivo, o sea, rápidamente nos cautiva, porque normalmente todos siempre tendemos a ser más visuales que escuchar. Entonces, chavos, sin más por el momento, hoy me despido de ustedes y le quiero dar gracias por este tiempo que han dedicado para escuchar esta pequeña clase referente a lo que es la poesía. Espero que se encuentren bien ahí en sus casas y échenles ganas con todas sus tareas, muchachos. Súbanlas a la plataforma en tiempo, en forma, que sean legibles. ¿Para qué? Para que puedan ser evaluados y puedan obtener una buena calificación. Entonces, ya sin más por el momento, me despido de ustedes y bendiciones, y nos vemos en el próximo video.